colon también tenía unas maniobras, la maniobra de Merlos dando vueltas. Así que Sí, vengo de un bueno, y hospital. Ujú. ahora mismo tenés muchos autores de capítulos que todavía están vigentes en el hospital de clínica. Sí. Así que es un hospital. Tenés, sí, sí, el mejor, lamentablemente, pero sí es el mejor. Bueno, es muy lindo hospital. Yo hice ahí neumo, Ah, mira vos. pero bueno, sí, sí, hace 20 añitos atrás. Bueno. Entonces, hay tres cosas que a mí me gustaría de entrada remarcar, de que quien no sabe lo que busca, nunca va a entender lo que encuentra, y esto en semiología es clásico. Uno puede dar vuelta al paciente desde aquí para allá, de arriba abajo, mirarlo, tocarlo, palparlo, preguntarle cosas, pero si uno no sabe lo que está buscando, vamos a estar perdidos. Después, el término reuma, no más, por favor. La verdad que el término reuma engloba muchas cosas, y uno debería, actualmente disponemos de todas las herramientas como para tratar de definir las enfermedades, así que por favor la palabra reuma no más, no tiene valor semiológico. Y tanto como en fisiología, cuando uno estudiaba fisiología digestiva, que decían que el acto de la digestión comenzaba cuando el paciente empezaba a masticar y la liberación de neurotransmisores y lo demás, esto es algo parecido. Cuando uno ve la hamburguesa, normalmente, ahora se acepta actualmente que el paciente inicia el fenómeno fisiológico de la digestión, y en reumatología ocurre exactamente lo mismo. Uno ve una mano así y el diagnóstico ya empieza a florecer por los sentidos, ¿sí? Por la inspección. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Me está asustando? Voy a arreglar algo un ratito. Uh-uh. ¿Ahí me ven? Sí, 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 se ve perfecto. perfecto. Sí, sí, perdón, no sé qué pasó. Bueno, siempre a considerar en las enfermedades reumáticas el sexo. O sea, hay ciertas variables que nos pueden orientar a qué patología es la que está padeciendo el paciente. En cuanto al sexo, siempre debemos tener en consideración que las mujeres tienen mayor predisposición al desarrollo de artritis reumatoidea y de lupus, no así en los varones, que suelen tener mayor predisposición a la enfermedad, a las espondiloartropatías seronegativas y a la mal llamada enfermedad de Reiter. Y luego la artrosis, que también puede afectar a los dos grupos etarios, a los dos grupos, perdón, tanto a varones como mujeres. Hay una mayor predisposición de lesiones a nivel de lo que sea las manos, a nivel de los nódulos de Everden y Bouchard, la risartrosis del pulgar y las rodillas de las mujeres, sino así que hay una mayor predisposición en los varones a tener artrosis en las caderas. En cuanto a la edad, no es lo mismo una presunción diagnóstica en un menor de 16 años que en un mayor de 60 o 65 años, ¿sí? En cuanto a los antecedentes familiares en estas enfermedades reumáticas, hay una clara asociación entre el desarrollo, entre la presencia de pacientes de los familiares, perdón, con alguna enfermedad inmunológica, el hipotiroidismo, el eczema crónico, antecedentes de lupus o de esclerodermia en la familia, madres con artritis reumatoidea, que actúan como un factor predisponente, ¿sí? Luego los antecedentes personales de estos pacientes, como el antecedente de infecciones previas tanto virales como bacterianas, que pueden predisponer al desarrollo de algún tipo de artritis, el consumo de algunos fármacos que pueden inducir a síndromes parecidos al lupus, como el lupus-like, también el trabajo, la ocupación por el microtrauma. No es lo mismo un paciente de escritorio, le digo yo, que es el paciente que está sentado a las 24 horas, al paciente que está con un martillo mecánico. Los dos pacientes van a desarrollar algún tipo de artropatía a la larga, pero de diferente localización y con distinta severidad. El lugar de residencia, en lugares más fríos, reportado que tienen una intensidad del dolor mucho más aumentada. El tipo de alimentación que va a predisponer al desarrollo de algunas enfermedades, como ser la gota, el sedentarismo y el tabaco, muy asociado a la artritis reumatoidea, la promiscuidad y la drogadicción, al desarrollo de algún tipo de infección reactiva o infección o artritis infecciosa. Y luego los antecedentes patológicos, ¿sí? Los antecedentes de enfermedades metabólicas pueden asociarse a muchos cuadros articulares. Asimismo, también los trastornos psiquiátricos que los pacientes con enfermedades psiquiátricas, con antecedentes de enfermedades psiquiátricas, uno siempre debe sospechar
el posible inicio de una enfermedad inmunológica como ser el lupus, el antecedente de tener psoriasis, que predispone en un 30% de los casos a tener al desarrollo de una artritis psoriásica, los antecedentes respiratorios de faringoamigdalitis y de esta manera poder desarrollar una fiebre reumática. ¿Y por qué consultan estos pacientes? ¿Por qué vemos a estos pacientes? Pueden venir por signos y síntomas que llevan a la consulta, como ser el fenómeno de Raynaud, que es el cambio en la coloración de la punta de los dedos de manera súbita, ¿sí? Se ponen los dedos, ahora vamos a ver fotos. Luego también pueden venir a la consulta por debilidad muscular, tanto de cintura escapular como pelviana, por lesiones mucocutáneas relacionadas muy específicas o muy sospechosas de alguna enfermedad reumática, y luego por dolor asociado a o no a tumefacción articular, que esto es el cuadro de artritis, y luego otras causas, ¿sí? El dolor en reumatología, la semiología, el dolor articular, primero diferenciar si es una artralgia o una artritis. Artralgia es dolor, y artritis es cuando al margen del dolor el paciente presenta tumefacción articular, asociado a otros signos semiológicos que ahora vamos a descartar. Luego siempre diferenciar si el dolor es de tipo mecánico inflamatorio, como lo vamos a charlar, si se trata de un cuadro monoarticular, óligo o poliarticular. Luego si el dolor es referido, es neurítico o puede ser periarticular, y esto nos puede confundir. Y esta es una foto simplemente a modo de representación de cómo el dolor referido puede al médico perderlo en cuanto a los diagnósticos, ¿sí? Si el dolor es de tipo agudo, subagudo o crónico, y el tiempo determinante antes eran los 6 meses, perdón, pero últimamente en reumatología, para valorar si el dolor es agudo, subagudo o crónico, el punto de corte son 6 semanas. Si este dolor articular se asocia o no a rigidez matinal, que es un fuerte indicador de un posible proceso inflamatorio subyacente, tumefacción, o sea, el edema articular, rubicundez, cambio en la coloración, que no siempre se da en los tipos de patologías inflamatorias, y aumento de la temperatura local. Recordemos, monoartrosis, una sola articulación; oligoartritis, presencia de hasta 3 o 4 articulaciones, y depende de la literatura, puede ser hasta considerado hasta 5, y poliartritis es cuando hay mayor de 5 articulaciones comprometidas. Bueno, como habíamos hablado de la semiología del dolor, es importante recalcar la localización del dolor, la duración en semanas, donde el punto de corte, como habíamos comentado, era 6 semanas. La intensidad, el dolor es subjetivo, es una sensación subjetiva, entonces es muy difícil de cuantificar, y por lo tanto nosotros utilizamos muchas escalas del dolor, escalas del 0 al 10, también hay unas escalas con unas caritas de dolorido, muy dolorido, feliz, es como más o menos nos da una idea de la escala del dolor. Y también el paciente nos puede relatar si el dolor es limitante o no, si permite las actividades cotidianas o no, si lo limita. Entonces es una manera de cuantificar el dolor. También es importante saber si, en cuanto a la semiología del dolor, si está relacionado o no a la articulación, porque como les habíamos comentado en un principio, también hay uno de los dolores es el dolor referido, y un ejemplo muy común es el paciente que viene, o la paciente que viene con una gonalgia, o sea, dolor en una rodilla, y algunas veces uno puede tener una patología en la cadera y se refleja en las rodillas, es un dolor reflejo, y lo mismo ocurre en la cadera cuando hay compromiso de las últimas afección de las vértebras lumbosacras. Entonces debe tener una correlación topográfica. Signo de que este dolor articular sea de origen inflamatorio es la presencia de tumefacción, de derrame, la deformidad articular y limitación en los planos del movimiento. Y podemos hablar de dolor periarticular ante los casos de bursitis, afección de la piel, eritema nudoso y tendinopatías que pueden simular un dolor articular y solamente están reflejando un dolor. En cuanto al ritmo, cuando es nocturno y cuando es a predominio matinal y de tipo prolongado, esto es un dato duro, un dato fuerte que nosotros eh, lo
le damos mucho peso al momento del interrogatorio. No es lo mismo un dolor articular sin rigidez que con rigidez matinal prolongada. Eso no está hablando de un proceso inflamatorio subyacente, ¿sí? Más que nada si esto empeora con el reposo y si mejora con la actividad física o el ejercicio, o con el consumo, o tras el consumo de AINES, esto nos da a entender de que posiblemente la causa del dolor sea de origen de dolor de tipo inflamatorio y ahí empezar a estudiar a los pacientes. En cuanto a la evolución de los dolores, si tiene un inicio o una evolución autolimitado, o sea, comienza en algún momento y luego de manera súbita finaliza el proceso, si es intermitente, o sea, hace como subidas y bajadas, pero siempre manteniendo algún grado de molestia. Luego algunas veces cuando es recurrente, o sea, tiene un inicio, se apaga del todo y empieza a comenzar en ciclos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes con artritis gotosa, que suelen tener ataques y con un espacio, un espacio intercrisis algunas veces prolongado y algunas veces se pueden hacer más acortados, y luego de manera persistente y progresiva. En cuanto al compromiso al inicio, puede ser simultáneo, o sea, afectar varias articulaciones al mismo tiempo. Algunas veces puede comenzar en una sola articulación y con el paso del tiempo se van agregando articulaciones, o luego ser migratorio, o sea, comenzar en una articulación, resuelves, salta a otra articulación y la articulación inicial se resuelve. Los ejemplos claros, hay varias enfermedades que pueden cursar una evolución, con el inicio de tipo migratorio o aditiva. Por excelencia de aditiva es la artritis reumatoidea y las mal llamadas colagenosis. Aquí incluimos al resto de las enfermedades inmunológicas. Y en cuanto al compromiso migratorio, es la artritis gonocócica, uno de los claros ejemplos, la endocarditis bacteriana y el lupus eritematoso sistémico en contrapartida al resto de las colagenosis que suelen ser aditivas, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna inquietud? ¿Algo? ¿No? No, no, Bueno, vamos bien. Ok. perfecto. En cuanto a la predominancia, siempre también es otra manera de jerarquizar a estos pacientes cuando tienen estos dolores articulares, si son proximales, distales o mixtos. Proximales es todo dolor o compromiso de las articulaciones que estén cercanos a la muñeca o al tobillo, eso cuando hablamos de pequeñas articulaciones, y en el caso de las grandes articulaciones, como ser los hombros o las rodillas, cuando se acercan al plano del esqueleto axial, ¿sí? Distales, cuando son distales a las muñecas o al tobillo, y el claro ejemplo sería el compromiso de las interfalángicas distales de las manos, por ejemplo, que es muy característico en los pacientes con osteoartrosis. Y luego pueden haber un compromiso mixto, ¿sí? Un ejemplo claro de compromiso tanto de nivel axial, o de muñecas, o de metacarpofalángicas, o de interfalángicas distales, es la artritis psoriásica, por ejemplo. Luego, cuando el compromiso es simétrico, o sea, afecta a ambos lados del hemicuerpo o de manera asimétrica, el ejemplo de la artritis simétrica es la artritis reumatoidea. En el caso de las asimétricas puede ser la asociada espondilitis anquilosante, asociada a la artritis psoriásica, artrosis en algunos casos, con o sin compromiso del esqueleto axial. Cuando hablamos del esqueleto axial hablamos de todo lo que sea la parte vertebral y las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Hay algunas patologías que solamente son compromisos de las articulaciones, nosotros les decimos periféricas, o sea, todo lo que sea la parte sinovial, muñecas, rodillas, tobillos, y luego axial cuando hablamos de la columna. Y también otra manera de poder categorizar este tipo de pacientes es si estos dolores, estos cuadros articulares, están asociados o no a síntomas sistémicos. Cuando hablamos de síntomas sistémicos hablamos de síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, presencia de enopatía, sudoración nocturna, lesiones cutáneas, síntomas respiratorios, gastrointestinales, musculares. Eso nos da a entender de que posiblemente haya una enfermedad multisistémica. Esta es un gráfico más o menos trata de dar a entender cuando, por ejemplo, en el dibujo A hay un compromiso, fíjense, es
poliarticular, simétrico en ambos lados, con compromiso de metacarpos falángicas e interfalángicas proximales. Entonces esto es una poliartritis simétrica proximal, ¿sí?, de pequeñas y medianas articulaciones. El ejemplo clásico es la artritis reumatoidea. En el dibujo de al lado tenemos, por ejemplo, compromiso puede ser una poliartritis asimétrica con compromisos de articulaciones proximales y distales asociadas, o en este caso puras, y este es un ejemplo, claro ejemplo de la artritis psoriásica. Y abajo, por ejemplo, si encontramos compromiso de las interfalángicas distales, algunas proximales, de la base del pulgar, que es la risartrosis, y esto es muy característico de la artrosis, ¿sí? La artritis reumatoidea, que era es uno de los prototipos de enfermedad reumática con compromiso articular, es una enfermedad inflamatoria crónica, o sea, estamos hablando de algo de más de 6 semanas, sistémica, ¿no? ¿Sí? Porque puede haber afección tanto de la parte articular como tener manifestaciones extraarticulares, de etiología desconocida, donde su principal órgano es la membrana sinovial de las articulaciones de las diartrodias, ¿sí? Es una poliartritis que compromete pequeñas y grandes articulaciones de forma simétrica y aditiva. Ese es el patrón que tiene. Tiene tres maneras de evolución: aguda y abrupta, que esto se da más que nada en los ancianos, y esto ocurre en un 15 o 20% de los casos; de manera subaguda, con un periodo de intermitencias; y luego la forma global e insidiosa, que es la forma más común. Fíjense, en este gráfico refleja cómo por regla el paciente con artritis reumatoidea es un paciente que se presenta con dolor, inflamación, tumefacción, limitación para los movimientos, tanto activos como pasivos, más que nada es en las manos y en los pies, ¿sí? Afecta en pequeñas articulaciones, también puede afectar las caderas, las rodillas, los tobillos. Puede tener un inicio monoarticular, es muy raro, y en casos avanzados o en casos cuando afecta en la edad pediátrica, puede tener afección de la articulación temporomandibular con todo esto lo que conlleva, ¿sí? Tiene manifestaciones extraarticulares, fíjense a nivel cutáneo, como vamos a ver, la presencia de nódulos reumatoides, que esto le da una jerarquía importante a este tipo de pacientes, porque son pacientes que suelen tener una mala evolución y suelen tener complicaciones a largo plazo, más que nada complicaciones neurológicas y a nivel pulmonar. Pueden tener manifestaciones oculares con un síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que se asocia mucho a la artritis reumatoidea, es una enfermedad que cursa con sequedad de ojos y boca, tumefacción parotidia, poliartritis, comparten anticuerpos, y es una enfermedad que se asocia mucho a la artritis reumatoidea. También tenemos manifestaciones cardíacas como pericarditis o derrame pericárdico, que es más del 30% de lo que está escrito acá, pero suelen cursar de manera asintomática, por eso están subdiagnosticados. Luego pueden tener también manifestaciones pulmonares como pleuritis o derrames pleurales, síndrome de Raynaud, que es cambio en la coloración súbita en la punta de los dedos, manifestaciones neurológicas como la mononeuritis múltiple, ¿sí? Hay una afección sensitiva motora súbita de golpe, y manifestaciones hematológicas asociadas. Para el diagnóstico, esto no es clínica médica, pero antes utilizábamos los criterios de 1987 y ahora utilizamos actualmente los criterios del 2011. Son criterios clasificatorios, mal llamados diagnósticos, pero que nos permiten identificar y poder diagnosticar este tipo de pacientes. A todos nos ha quedado en la cabeza que un paciente con artritis reumatoidea es un paciente que tiene rigidez matinal de al menos 1 hora de evolución. Eso nos habla de un proceso inflamatorio subyacente, inflamación de más de 3 articulaciones, que tenga compromiso de las muñecas, de las interfalángicas proximales y de las metacarpofalángicas, o sea, una poliartritis simétrica proximal. Con artritis simétrica, la presencia de nódulos reumatoides, la positividad para unos anticuerpos y unas alteraciones radiográficas muy típicas. Empecemos a mirar fotos, y esto me parece que es lo más importante. Una de las características es la deformidad de dedo nojal o en boutonniere, y luego la deformidad en cuello de cisne, ¿sí?
En la radiografía que estoy acá jugando con el cursor es en cuello de cisne. Esto se produce por la ruptura de los ligamentos extensores que están a nivel del dorso de los dedos, por inflamación, por tenosinovitis, y eso hace que los tendones flexores, por la propia contracción que estos tienen, hacen que generen deformidad de los dedos, ¿sí? Fíjense, esta es en cuello de cisne, esta es en ojal, que es, o en boutonniere. Aquí tenemos fotos similares. Fíjense la hiperextensión de las interfalángicas proximales con la flexión de la interfalángica distal del dedo. Boutonniere, artritis mutilante, que es cuando hay un serio compromiso con una seria deformidad, una seria desalineamiento de los ejes articulares. Aquí encontramos la clásica artritis reumatoidea con deformidad en ráfaga, que es porque se genera una subluxación entre las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, y por fuerza de los tendones hay una tendencia a la desviación cubital, o sea, hacia el lado de afuera. Aquí vemos una inflamación focalizada en una interfalángica proximal del tercer dedo. Fíjense cómo pueden comparar con los dedos del mismo lado, la marcada tumefacción que presenta esta articulación. También puede haber afección de la rodilla, y cuando se produce un fenómeno de sinovitis y el líquido sinovial que se genera además en respuesta a esta membrana sinovial que está infiltrada por células inflamatorias, se genera un aumento del líquido sinovial, y como no puede ir hacia adelante por una cuestión de que está la rótula, por una cuestión mecánica, empieza a acumularse en los recesos posteriores, ¿sí?, a nivel del hueco popliteo, y esto genera un quiste que se llama quiste de Baker, que a la larga puede romperse y puede empezar a decolar por el gemelo, ¿sí? Eso es una complicación no tan común de ver. Aquí lo mismo, la subluxación de las metacarpofalángicas con las interfalángicas proximales, los dedos en Z por subluxación, y aquí salió una foto que no debería salir, que bueno, que era para ver los ojos que cursan con escleritis y epiescleritis por un fenómeno inflamatorio a nivel de la esclera, ¿sí? Luego encontramos los nódulos reumatoides, que son casi patognomónicos de esta enfermedad y que conformaban parte de los criterios diagnósticos de 1987. Son nódulos duros, algunas veces adheridos a planos profundos, otras veces no. No suelen ser dolorosos, no se suelen complicar. Lo que sí hay algunas veces, por ejemplo en estos casos, cuando son muy voluminosos, pueden generar síndromes de atrapamiento a nivel del nervio cubital, y entonces sí requieren intervención quirúrgica, si no, no. Algunas veces pueden desaparecer con el tratamiento, y son característicos más que nada en zonas extensoras de codos y dorso de los dedos, rara vez en los pies. Otra de las manifestaciones que tiene la artritis reumatoidea, que es donde ustedes también tienen que buscar al momento de examinar a un paciente, pueden tener un derrame pleural con toda la semiología que esto conlleva, pueden tener nódulos pulmonares, que normalmente se dan en pacientes varones con artritis reumatoidea de larga data, tabaquistas con nódulos subcutáneos. Y esta es una representación al momento de revisar o ver estas manos, que cuando nosotros, primero y principal, los pacientes cuando tienen artritis de las manos no pueden cerrar el puño, no pueden conformar el puño, y cuando lo pueden hacer de manera normal, como sería en esta foto, tenemos esto me enseñaba un maestro, es valle-pico, la disposición en valle-pico de las metacarpofalángicas. Esto sería una situación normal, ¿sí? Esto es a simple vista. En cambio, fíjense en esta paciente con la artritis reumatoidea, cómo se ha perdido esa conformación del valle-pico por la tumefacción y por la deformidad y por la subluxación de las metacarpofalángicas. Lo mismo, a nivel de los pies también puede haber un valgus con pronación del pie, pérdida del arco longitudinal interno del pie, se termina siendo como una especie de pie plano, con callos óseos plantares.
grandes deformidades en estas articulaciones, dedos en cuello de cisne con desviación cubital o manos en ráfaga. Fíjense la sinovitis marcada que tiene, con deformidad. Lo mismo ocurre a nivel de los pies. A diferencia de los pacientes que tienen artrosis en los pies, que suelen tener dedos en martillo, fíjense cómo en estos casos el dedo gordo del pie se orienta para un lado y el resto de los dedos de los pies de manera contralateral. Esto es muy característico de los pacientes con artritis reumatoidea, porque aquí es donde juegan interés los tendones que ejercen tracción sobre los dedos. Luego también tenemos una radiografía muy característica, muy clásica de la artritis reumatoidea, con una marcada osteopenia, con erosiones articulares en las articulaciones comprometidas, como dijimos, y en última instancia este tipo de pacientes también pueden tener un pulmón enfermo, un pulmón reumatoideo sin nódulos, que se llama neumonía intersticial. Este tipo en particular es usual, parecida a la que es la fibrosis pulmonar idiopática, y que al momento de la auscultación este tipo de pacientes tienen rales de tipo velcros, ¿sí? Esos son los característicos. Entrando a las complicaciones, pueden tener mononeuritis múltiple, o sea, el paciente de manera súbita tiene pérdida de la fuerza y de la sensibilidad y se le puede caer un brazo o una pierna. Eso es por una vasculitis del nervio de manera súbita. Pueden tener fenómenos isquémicos con vasculitis a nivel distal, gangrenas, fenómeno de Raynaud en este caso, cuando hay cambios en la coloración de la punta de los dedos, por fenómenos vasculíticos, ¿sí? Y una de las complicaciones que también tiene este grupo de pacientes es que suelen tener afección de la articulación atlantoaxoidea, y esto al momento de, cuando tienen enfermedad durante mucho tiempo, vemos que se puede subluxar generando una columna inestable con el posterior desarrollo de invaginación, y la apófisis odontoides, hablando mal y pronto, se clava en la médula y son pacientes que pueden terminar con un shock medular. Eso es en cuanto a los pacientes con artritis reumatoidea. Y después también la inspección de este tipo de pacientes, de cualquier paciente con enfermedad reumática o que venga por síntomas articulares, al momento de revisarlos, vemos en el cuero cabelludo una placa eritematosa infiltrada con placas, y uno podría sospechar en una psoriasis. Recuerden que los pacientes con psoriasis pueden tener dolor, pueden tener compromiso articular en un 30% de los casos. Fíjense las placas en los codos, en zonas extensoras, en el dorso de las manos. Hay que revisar a estos pacientes, hay que quitarles la ropa, hay que buscar psoriasis en los grandes pliegues, a nivel de la región interglútea, en el ombligo, en genitales, en los grandes pliegues debajo de la región mamaria. Hay que pedirle que se quiten el calzado y ver los dedos de los pies, porque pueden ser el lugar de asiento de un fenómeno que se llama dactilitis, que es la inflamación y la tumefacción de las articulaciones en este caso metatarsofalángica y las interfalángicas proximales y distales, y dan esa conformación de dedo en salchicha, que es no patognomónico, porque aparece en otras enfermedades reumáticas y no reumáticas, sino que también es muy característico del paciente con artritis psoriásica. Puede tener compromiso del esqueleto axial, con posiciones o posturas viciosas. Fíjense las uñas, la inspección de lo que es importante de las uñas, este puntillado, este pitting, es muy característico de todo paciente con dolor articular, y un puntillado en las uñas es psoriático hasta que se demuestre lo contrario. Lesiones en agua y aceite, que tienen como esta conformación, también es muy característico. Las palmas de las manos, que son las psoriasis invertidas o las palmoplantares, el compromiso de las uñas, gran compromiso de las interfalángicas distales, como habíamos comentado el día de hoy. En este caso, una artritis mutilante con dedos telescopados. Son los dedos, por tanta resorción de la parte de la articulación, terminan siendo como un telescopio, se pueden retraer o no con facilidad, y eso es muy característico también de la artritis en estadios avanzados. También en todo paciente que la tumefacción dolorosa con aumento de la temperatura local y una rubicundez importante a nivel de la primer metatarsofalángica, y eso es muy característico del paciente que tiene gota, que es una artropatía por cristales.
la presencia de los depósitos de los cristales de los tofos en los dedos, en el tendón de Aquiles, que también es muy característico. Hay que mirar el pabellón auricular, donde se pueden observar y se pueden palpar estos tofos, ¿sí? Acá hay otra imagen de una podagra. Estos son cosas características. Esto, cuando ustedes vean un paciente con estas lesiones, o que se quejan por dolor, inflamación en el dedo gordo del pie, lo primero que se les tiene que poner en la cabeza es que sea posiblemente una artritis por cristales, y dentro de esta la gota. Lo mismo pueden hacer lesiones similares en el codo, con bursitis, nódulos, tofos, fíjense. Ahora vamos a las enfermedades degenerativas. Dentro de las enfermedades degenerativas, el prototipo es la artrosis, que es la enfermedad crónica degenerativa por excelencia, asociada o no a enfermedades metabólicas. Fíjense los nódulos de Heberden y Bouchard a nivel de las interfalángicas distales y proximales, las deformidades con la consiguiente subluxación de interfalángicas distales, la risartrosis marcada aquí del pulgar, donde hay una clara asimetría en comparación a la a la mano contralateral. Aquí también se puede percibir los mismos. Fíjense los dedos en martillos, como yo les comentaba en esta foto, que es totalmente diferente a los pacientes con artritis reumatoidea, donde en el otro caso hay una superposición de dedos. Las rodillas en genu, en valgo. No, y acá se mezcló. Y hasta ahí vamos con los pacientes, con artrosis. Hablemos un poquitito de lupus. Es una enfermedad sistémica inmunológica, es la enfermedad sistémica inmunológica por excelencia. Una enfermedad muy compleja, es multisistémica. Hay dos grandes grupos. Tenemos el lupus cutáneo, que eso lo ve el dermatólogo, que solamente son aquellos pacientes que tienen solo manifestaciones cutáneas, y depende del tipo de manifestaciones cutáneas. Algún grupo de pacientes puede evolucionar a formas sistémicas, y esas formas sistémicas es la que vemos nosotros, los reumatólogos, ¿sí? Acá vemos la clásica ala de mariposa, este rash evanescente, infiltrado, que respeta el surco nasogeniano. Eso es lo característico del lupus eritematoso sistémico a nivel cutáneo. Y el diferencial por excelencia, siempre el diagnóstico diferencial, es con la rosácea, que algunas veces es muy difícil de valorar, aunque este tipo de lesiones en los pacientes con lupus no solamente está confinada a la cara, sino que puede estar confinada a otras partes del cuerpo, y eso es lo que nos puede ayudar a diferenciar. Por ejemplo, pabellón auricular, la zona del escote, zonas fotoexpuestas como ser dorso de los hombros, las manos y lo demás, ¿sí? Otras imágenes de rash malar, fíjense en distintos estadios. Aquí encontramos una paniculitis lúpica, que es una inflamación e infiltración del tejido celular subcutáneo, está dentro de las paniculitis septales. Hay una inflamación de la grasa y el tejido por debajo subyacente, y genera esta sensación como de depresión en la cara, ¿sí? Esto se suele ver en los brazos y en la región malar. Luego también, bueno, como les había comentado, son pacientes que pueden tener dentro de los criterios diagnósticos caída del cabello con alopecia no cicatrizal, que eso es lo característico. En este caso hay alopecia no cicatrizal y hay un pelo lúpico, un pelo frágil, es muy parecido al pelo del paciente que tiene hipotiroidismo, es un pelo, un cabello quebrajizo, ¿sí? Lesiones, ejemplos de un lupus hipertrófico, fíjense en distintos estadios. Lívido, la presencia de lívido reticulares. La idea de esta foto es justamente tratar de transmitirles que ustedes, ante este tipo de pacientes, deben estar obligados a sospechar de alguna enfermedad sistémica de origen autoinmune. Entonces mi idea es justamente mostrar fotos, ¿sí? La presencia de lívido reticularis, que son alteraciones de la microcirculación a nivel de la piel. Este lívido reticularis se puede ver en gente sana, ¿sí?, ante situaciones de frío, y después luego en pacientes con enfermedades inmunológicas, dentro de estas lupus eritematoso, el síndrome antifosfolipídico y algunas veces en los síndromes de superposición.
Acá también, que no se llega a apreciar bien del todo, hay una mano lúpica, que es un eritema de la región tenar e hipotenar, y esto es muy característico de los pacientes con lupus, es un subtipo de vasculitis, de inflamación de los vasos cutáneos a nivel de la palma de las manos, ¿sí? Lo mismo aquí, una púrpura de tipo palpable en miembros inferiores, no es característico, o sea, no ocurre solamente en los pacientes con lupus, sino que en casi todas las enfermedades de origen inmunológico autoinmune pueden cursar con púrpura palpable. El paciente que tiene lupus también puede tener un tipo de artritis muy característica que se llama la artropatía de Yacoub, que es una artropatía reversible. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace si ustedes lo ven así a simple vista, podríamos decir que tiene los dedos en disposición de cuello de cisne, con una desviación cubital de los dedos de las manos, subluxación de las metacarpofalángicas con las interfalángicas proximales, algo de subluxación a nivel de la radio cubital, pero la gran diferencia, uno podría decir con esto que es un paciente con artritis reumatoide y algunas veces es difícil, es más, algunas veces hay superposición de lupus con artritis. Pero lo característico de esta artropatía por Yacoub es que los pacientes con artritis reumatoidea, al momento de cerrar el puño, primero no lo pueden cerrar, porque ya tienen una alteración en lo que es la parte ósea, la parte articular, tienen mucha secuela articular. Por lo tanto, no es reversible, como en este caso de la artropatía de Yacoub, que este tipo de pacientes uno le puede decir que forma el puño, y los pacientes pueden abrir y cerrar las manos de manera reversible, ¿no? Así en los pacientes con artritis reumatoidea que deben ayudarse o para cerrar el puño o para poder abrirlo. Eso es lo que nos termina de diferenciar, de darnos una mano y de poder diferenciar si es una artropatía de Yacoub o una artropatía secundaria de la artritis reumatoidea. Alopecia no cicatrizal marcada, alopecia también cicatrizal con algo de pelo lúpico. Aquí tenemos un compromiso muy severo. Úlceras orales, que también junto con la alopecia forman parte de los criterios diagnósticos en distintos estadios, y aquí en esta en la que estoy señalando, posiblemente también podría estar asociada a alguna infección fúngica, una cándida, pelo lúpico, pelo quebrajizo, como habíamos comentado el día de hoy. Luego también pueden tener un lupus discoide, que es un subtipo de lesión a nivel de la piel, que fíjense que es muy parecido, ahora como vamos a mostrar, a lo que se ven en los pacientes con dermatomiositis, que lo característico de cuando hay afección del dorso de las manos es que respeta la región de las interfalángicas proximales. O sea, hay un compromiso del dorso interfalángico, no así de la articulación, ¿sí? Que eso vamos a ver a posteriori la diferencia. El lupus también puede tener manifestaciones pulmonares, puede dar derrame pleural, que suele ser bilateral, puede tener complicaciones agudas, puede tener disfunción diafragmática con formación de atelectasia a nivel de las bases, y esto se puede percibir al examen físico, ¿sí? También puede dar nefropatía, que también es otro de los criterios diagnósticos nuevos, y los pacientes pueden venir con edema de miembros inferiores, pueden venir con tumefacción difusa de la cara o edema bipalpebral, pueden también tener ascitis por enteropatía perdedora de proteínas, con todo lo que implica la semiología en este tipo de pacientes, pueden venir con un botellón cardíaco importante por un derrame pericárdico que no suele complicarse, ¿sí? Y eso es lo que respecta al lupus. En cuanto a la dermatomiositis, fíjense con las manos, habíamos visto con la foto anterior, fíjense la otra como había compromiso del dorso, aquí no, aquí hay compromiso a nivel de lo que es sobre la superficie articular, y esto es muy característico, que son las pápulas de Gottron, que son lesiones eritematosas sobrelevadas sobre el dorso de las manos, y estas lesiones son muy características y son patognomónicas de la dermatomiositis. Lo mismo ocurre, bueno, en esta foto de manera no tan marcada como la de arriba. Luego tenemos la erupción en heliótropo, que es un rash con edema periocular marcado, importante. Estas también son lesiones patognomónicas, o sea, ver un paciente con debilidad muscular o con dolor articular y con este tipo de lesiones
nos tiene que hacer sospechar de que hay un compromiso de una posible dermatomiositis porque son lesiones patognomónicas. También tiene otros signos de lesiones como el signo del escote, que tiene un rash evanescente con vitropresión positiva a nivel de la región anterior del tórax y algunas veces a nivel de la parte superior de los hombros, que es el signo de la bandolera, ¿sí? La presencia de úlceras con calcificaciones, Gotron que no necesariamente, estas pápulas de Gotron no necesariamente están en las manos, sino también pueden estar en las rodillas, por lo tanto a todo este tipo de pacientes hay que desvestirlos y revisarlos de arriba abajo. Calcinosis, Gotron, manos de mecánico, que esto es una hiperkeratosis, más que nada a nivel de la cara radial de la segunda y tercer falange. Estos tipos de pacientes que tienen esta hiperkeratosis junto con fenómeno de Raynaud, afección del pulmón y debilidad muscular y fiebre, son pacientes que tienen una entidad que está dentro de las dermatomiositis que se llama síndrome antisintetasa, ¿sí? Entonces todo paciente con disnea, con dolor articular o debilidad muscular y que tiene esta hiperkeratosis a nivel de las manos, muy característica, que es muy parecida a las manos de un mecánico, debe hacer sospechar en un síndrome antisintetasa. Más lesiones de pápulas de Gotron, fíjense aquí las telangiectasias y las aumento de a nivel distal de las telangiectasias periunguiales con la formación de megacapilares a nivel periungual, ¿sí? Como para ir finalizando, otra de las enfermedades sistémicas que pueden cursar con poliartritis es la esclerodermia sistémica, que es una enfermedad inmunológica que afecta tanto la piel como otras partes del cuerpo, siendo el esófago, el corazón y pulmón los órganos después de la piel que con más frecuencia se suelen afectar. Hay varios subtipos de enfermedad. Una de las formas más conocidas, más características, es la esclerodermia. A su vez pueden ser limitadas, cuando hay compromiso de la piel de las metacarpofalángicas a distal, y difusas cuando hay un compromiso generalizado de la piel que genera asociado a microstomía, telangiectasias, lesiones en sal y pimienta. Pueden cursar al inicio con tumefacción difusa de los dedos en ambas manos. Recuerden que el dedo en salchicha era compromiso de una mano por una afección de los tendones y de la parte articular. Aquí vemos en estos casos, en esta tumefacción difusa de los dedos, es por edema que está por fuera de la articulación, genera esta tumefacción, y esto es muy característico de los pacientes con esclerodermia en estadios iniciales o en una entidad propia que se llama enfermedad mixta. A su libre evolución, estos pacientes que comienzan con tumefacción difusa de los dedos terminan teniendo esclerodaquilia, que es cuando al momento de querer uno realizar el pliegue con los 2 pulgares sobre el dorso de las falanges es imposible. Esto es por la esclerosis marcada de los dedos y que lleva a que el paciente tenga atrofia de la piel y es como que la piel se pega totalmente al hueso y no permite, primero, que el paciente no pueda cerrar el puño, luego tienen una postura muy característica en las manos donde no pueden extender los dedos por compromiso tanto de los tendones y de las falanges, ¿sí? Esto es la esclerodactilia marcada, asociado a úlceras digitales por este fenómeno de Raynaud severo, con la formación de úlceras digitales, de gangrena, lesiones en sal y pimienta, telangiectasias faciales, microstomía, pliegues peribucales. Al momento de hacer una capilaroscopía en este tipo de pacientes, en esta foto vemos una imagen de los capilares normales, con una disposición paralela y lo demás. En cambio, en estas 3 vemos distintos estadios al momento de hacer una capilaroscopía en este tipo de pacientes que nos dan a entender de la afección de la microvasculatura, que es lo característico de estos pacientes, ¿sí? Microstomías, telangiectasias. Una lesión también que es muy característica en este grupo de pacientes es al momento de abrir la boca y hacer una inspección de la cavidad bucal, ya de por sí limitada por la microstomía,
tienen una hipertrofia del frenillo, de la lengua, perdón, del frenillo tanto de la lengua, que bueno, que acá no se ve, como por debajo del labio, que es bien blanco nacarado y es acortado. Eso es algo muy característico de estos pacientes. Después las telangiectasias, peribucales y las distintas conformaciones que habíamos comentado a nivel de los dedos, con la tumefacción difusa. Entonces que queda el síndrome de Sjögren, como les había comentado hoy, que son pacientes que pueden venir por dolor articular, se caracterizan por tener una marcada sequedad de ojos y boca, algunas veces asociados a síntomas sistémicos, a una artritis muy parecida a la artritis reumatoidea, o sea, una poliartritis simétrica distal, con tumefacción de las parótidas, no dolorosas, con lesiones cutáneas, que son vasculíticas, con una lengua multilobulada, algunas veces aburral, ¿sí? Algunos casos también podemos tener de pacientes que vienen por dolores articulares, con úlceras orales, lesiones en el pene, con esta lesión se llama balanitis circinada, lesiones en la planta de los pies, ¿sí? Y esto es muy característico de los pacientes que tienen artritis reactiva. La artritis reactiva se ocurre cuando, después de un antecedente de mantener actividad sexual sin protección, y más que nada generado por una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis, o por infecciones gastrointestinales, por Yersinia, Campylobacter u otras bacterias, este germen, al estar en contacto con el torrente sanguíneo, genera una cascada inflamatoria y el cuerpo reacciona con la generación de autoanticuerpos que van a parar a distintas partes del cuerpo y generando este tipo de lesiones. No es lo mismo que una artritis infecciosa, donde al momento de uno hacer una punción de líquido articular ante la sospecha de una artritis infecciosa, uno encuentra un agente causal en el líquido. Aquí no hay una infección, estos son artritis asépticas, ¿sí? Acá no encontramos el germen en la articulación, sino lo que encontramos es el resultado de la actividad inflamatoria desencadenada por este germen. La enfermedad de Behçet es una enfermedad de Medio Oriente que se caracteriza por úlceras orales recurrentes, dolorosas, no así en el paciente con lupus, que suelen ser no dolorosas, acompañada de úlceras genitales, tanto en el varón en el escroto como en la mujer en la vulva, con lesiones cutáneas compatibles con foliculitis, con un centro necrótico, y que este tipo de pacientes también, bueno, podemos tener estas lesiones en las mucosas, pueden cursar también con tromboflebitis superficiales, uveitis, que es la inflamación del ojo. Este tipo de pacientes suelen tener panuveitis, y al momento de hacer un estudio que se llama fenómeno de apatergia, que es mediante la inoculación de solución fisiológica estéril en el dorso de los antebrazos, se genera una pústula en respuesta al trauma, ¿sí? Esto es muy característico de los pacientes con Behçet, pero más que nada pacientes que son de Oriente, no tanto en Occidente, ¿sí? También puede existir el caso que venga un paciente por una artritis en las manos o en los pies, y que vemos esta conformación en la nariz, que tiene inflamación, le duele la nariz, le duele el puente de la nariz, y tiene esta tumefacción difusa a nivel de los pabellones auriculares, dolores condrocostales y lo demás. Esto es algo que se llama policondritis recidivante, que es una enfermedad inflamatoria a nivel del cartílago. Entonces todo lo que sea cartílago se inflama, desde la gran a la mediana vía aérea. Son pacientes que pueden tener estenosis subglótica de la tráquea, también de la pequeña vía aérea, y son pacientes que el día de mañana lamentablemente necesitan algún tipo de reconstrucción de la vía aérea, porque si no fallecen por este tipo de complicaciones, ¿sí? Hay una enfermedad nueva descrita, el síndrome IgG4, que también pueden venir por dolores articulares, que vienen también por tumefacción tanto de parótidas como de glándulas submaxilares, y tienen algo también que es muy característico, que son los pseudotumores orbitarios, o sea, vemos una deformidad a nivel del globo ocular, con
que puede llevar a la protrusión del mismo o no. La sarcoidosis, muy común aquí en Neuquén, no sé por qué, tenemos varios casos. Es una enfermedad granulomatosa que puede cursar con eritema nudoso, que son lesiones sobrelevadas, dolorosas, febriles, más que nada distribuidas en los miembros inferiores, asociado a adenopatías mediastinales, que algunas veces, perdón, la mayoría de las veces suelen ser un hallazgo mediante la realización de una radiografía de tórax por otro motivo, y lo característico es que estos tipos de pacientes vienen con una artritis en los tobillos. Entonces, pacientes con artritis en los tobillos y con alguna lesión cutánea y con agrandamiento del mediastino en una radiografía de tórax, hay que sospechar una sarcoidosis. Lo mismo. Y por último, vamos a hablar de esta pequeña vasculitis, que es una vasculitis de Wegener, es la granulomatosis de polyangiitis, o hay otras vasculitis asociadas a unos anticuerpos que se llaman ANCA, que tienen en común la poliartritis, el compromiso del tracto respiratorio tanto superior como inferior, sinusitis, otitis a repetición. Algunos tipos de este tipo de vasculitis son pacientes que tienen asma en la edad adulta, que eso es lo raro, lo llamativo. Tienen una hiperplasia de la gingival con estas lesiones como aframbuesadas, que esto es muy característico. Entonces, al momento de hacer una inspección de la cavidad bucal, si encontramos este tipo de lesiones, debemos sospechar algún tipo de vasculitis, porque esta lesión es patognomónica, al igual que el Gotron, como les había dicho, y que puede cursar, bueno, con nódulos, con cavitaciones, derrame y lo demás, y también a largo plazo, así como la policondritis residuante que les había mostrado hoy, pueden tener una inflamación del cartílago de la nariz y con una destrucción marcada. ¿Sí? Esto también es muy característico. Entonces, como para concluir, en reumatología, la verdad que dentro de las ramas clínicas a la cual pertenece la reumatología, la semiología es muy importante. Nosotros cuando entra el paciente, ya desde que entra al consultorio, lo vemos caminar, vemos cómo camina, vemos si tiene alguna posición antálgica o no, vemos cómo se sienta, vemos cómo gesticula, cómo mueve las manos. Entonces uno, ya con una primera impresión de lo que es la cara, cómo camina, la disposición de las articulaciones de las manos, si tiene alguna lesión subcutánea, algún nódulo, uno va haciendo una aproximación, es como que uno va haciendo un pequeño juego mental que nos permite llegar de a poco al diagnóstico, y en base al interrogatorio, a los antecedentes y a un buen examen físico nos permite llegar al diagnóstico. A partir de acá, la mente se abre a una nueva idea que jamás volverá a su tamaño original. Uno cuando ve este tipo de pacientes de entrada siendo estudiante y le llama mucho la atención, hay cosas que uno no se borra de la cabeza, y con el paso de los tiempos estos pacientes o estos casos vuelven, y eso es lo que nos permite diagnosticar precozmente y poder instalar un tratamiento y lo demás, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar, alguna duda. La idea no era hacer una clase de semiología clásica, porque la verdad que hacerlo por este medio sin poder palpar una articulación, sin poder mostrarles lo que es un nódulo, sin poder delimitar los grados de limitación que tiene una articulación y determinar si esto está bien o está mal, hacerlo por este medio, la verdad que se complica, ya mejorará la situación y me he ofrecido para poder ayudarlos en este sentido. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Yo creo, Sebastián, que les ha ayudado bastante porque, digamos, han visto más que lo que les correspondería de unidad de reumatología en una hora, imagínate, y con todos los detalles y las precisiones que les podés dar. Así que creo que fue muy, muy interesante la charla, sí. Más interesante que leer el libro, me imagino. Sí, la verdad que, bueno, mi idea era justamente acá, el diagnóstico entra por la vista, y por eso la idea era mostrar fotos, 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 y uno cuando está estudiando semiología quiere aprender clínica y no, es un paso previo. Acá la Exactamente. idea, yo siempre, la verdad que tuve buenos profesores de semiología, y
y era ver, tocar, ver, tocar y hacerse la vista. Para mí la semiología era eso, por lo menos. Exactamente, viste, con la inspección directamente, como decías vos recién, cómo ingresa el paciente, cómo camina, cómo mueve las manos, cómo gesticula y todo eso es tan importante que es lo que tienen que empezar a practicar ellos. Y muchas lesiones cutáneas o deformidades la ven generalmente en una guardia o en una consulta también en cada paciente. Yo no sé si ellos, aparte, usted hace, o sea, yo cuando entré a la facultad estaba con el plan nuevo, así que hacíamos semiología junto con dermatología y otras, o sea, había tres materias en una misma que se llamaba Medicina 1. Así que para nosotros, mientras hacíamos semiología clínica, también teníamos dermatología y por ahí se nos hacía más fácil. No sé cómo es la currícula que manejan acá. Claro, no, ellos ven recién el año que viene, lo tienen en medicinados en clínica. Ahora solamente tienen, dentro de semiología, tenemos adultos, ginecología y pediatría, digamos. Bueno, Semiología pediátrica y semiología ginecológica. bueno, la idea justamente me adelanté a lo que es una psoriasis, me adelanté a lo que es un gotron, que lo van a ver el año que viene, a un heliotropo, a una úlcera, a un eritema nudoso, que eso lo van a ir viendo. Así que bueno, Exactamente. me adelanté un poco, perdón chicos. No, si lo tienen que ver igual, así que no te hagas problema, lo tienen que ver ahora igual, pero vos se lo resumiste en una hora. El único Y problema es que me era, parece que no les grabé la clase, me parece. Ah, sí, se les grabé. Así bueno, que, bueno, muy bien. Profe, ¿Quieren le hacer hago una alguna pregunta al consulta. doctor? Ahí Sí, está. yo tengo una duda. No va mucho al caso, capaz, pero tengo intriga de saber, por ejemplo, en el caso de una deformidad, una articulación grave, como algunas de esas fotos que vimos, ¿cuál sí. sería el tratamiento en ese caso? Y mirá, siempre, te van a decir que siempre es el tratamiento desde la causa. Rama médica que hagas el día de mañana, lo que te decías hacer, te van a decir que siempre el tratamiento es según la causa, ¿sí? Pero lo que yo siempre, nosotros, cuando estamos frente a un paciente, siempre tratamos de nuestra valoración, nuestra aproximación es saber si es inflamatorio o no, de entrada. Y para eso uno tiene que tener en cuenta estas variables que yo te decía. No es lo mismo que venga un chico de 14 años con una artritis en una rodilla, que uno puede sospechar sin ser prejuicioso, pero acá el paciente nunca tiene la razón y uno siempre tiene que sospechar lo peor. Uno puede pensar que ese paciente, por más que lo niegue, puede utilizar alguna droga endovenosa, entonces uno tiene que revisar los codos, zona de los pliegues y lo demás, los pies. Hemos visto pacientes con artritis en rodilla o en tobillo, que eran pacientes que se inyectaban cocaína y tenían una infección, una artritis séptica por estafilococo. Eso se ve, no es un delirio de los libros, eso se ve en la práctica. Entonces, cuando viene alguien joven, no es que uno sea mal pensado, pero uno tiene Prejuicioso. que, sí, Claro. prejuicioso, pero uno siempre tiene que pensar lo peor. Pensar en alguna droga, pensar en alguna enfermedad de transmisión sexual con su consiguiente complicación a nivel articular. Entonces, siempre en base a la edad, el sexo, las comorbilidades y los antecedentes que tenga, uno va armando como una especie de algoritmo, ¿sí? Y eso te permite diferenciar si la patología es inflamatoria o no. Si es inflamatoria, esa gran artritis que tiene puede ser revertible con tratamiento médico, eventualmente quirúrgico en casos severos, y cuando es patología no inflamatoria, y aquí hablamos de artrosis, que es la enfermedad degenerativa por excelencia, y bueno, algunas veces los tratamientos pasan a ser quirúrgicos, alinear las estructuras anatómicas, fortalecer tendones y lo demás, pero siempre es la causa acá. ¿Sí? La idea es que siempre ustedes cuando estén frente a alguien es considerar la edad, los factores de riesgo y el grupo etario ante el cual se están enfrentando, ¿no? Buenísimo, gracias, profe. Por favor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta al doctor? Profe, con respecto al tipo de alimentación que lleva el paciente, ¿cuál es la influencia de una alimentación a base de animales, o carnívora más que nada? Mirá, siempre está asociado lo de los estados de hiperuricemia con el posterior desarrollo de gota. Hay toda una pelea si la hiperuricemia sostenida, o sea, un ácido úrico elevado, mayor a un valor de manera persistente,
puede predisponer a gota o al desarrollo de otras enfermedades, más que nada cardiovasculares, ¿sí? Pero sí, la dieta influye mucho y últimamente está muy de moda lo de la microbiota. Yo cuando estudié fisiología había algo que nos nombraban y después hasta ahí era la ciencia, pero hoy por hoy, recuerden ustedes que la primera reacción antígeno-anticuerpo que se da en el cuerpo es a nivel de la vía respiratoria y a nivel de la vía digestiva. Entonces las reacciones antígeno-anticuerpo, la mayor cantidad de reacciones antígeno-anticuerpo se dan en el tubo digestivo, más que nada a través de las comidas industrializadas y lo demás. Entonces se ha visto que este tipo de pacientes se pueden, al margen del tratamiento médico, se pueden favorecer con dietas saludables y más que nada no industrializadas, ¿sí? Y en cuanto al tema de las carnes, dejando de lado lo del ácido úrico y lo demás, también se ha visto que las dietas ricas en carnes predisponen al desarrollo de ciertas enfermedades reumáticas, y no gota, sino otro tipo de enfermedades. Así que, bueno, esto es muy cambiante, esto es como el coronavirus. Hoy nos dicen una cosa, 5 años nos dirán otra, pero son las aproximaciones de ahora, ¿me entienden? Profe, yo tenía una consulta que usted dijo que la diferencia en darnos cuenta cuando era una artritis reumatoidea o una artritis por psoriasis, si no mal recuerdo, era que no podían cerrar bien el puño. No podían flexionar bien. No, mira, el tema es así. El ejemplo que les había dado es por una artropatía que se llama artropatía de Yacoud. ¿Qué se suele ver en los... A ver, el paciente con lupus, cuando se presenta, clínicamente puede ser muy similar al paciente con artritis reumatoidea. Pueden tener una artritis que algunas veces es muy difícil de diferenciar en estadios iniciales. A largo plazo, la artritis reumatoidea genera una erosión muy característica en la radiografía, ¿sí? Que en el lupus no aparecen esas erosiones. Pero en la primera impresión, cuando nos chocamos con este tipo de pacientes, si uno espera que el paciente con lupus venga con eritema malar, que venga con alopecia, con úlceras en la boca, que venga con el combo completo, no, lamentablemente nunca ocurre, y algunas veces la carta de presentación es solamente una artritis, ¿sí? Entonces, en estadios iniciales es muy difícil diferenciar si una artritis es por artritis reumatoidea, es por artritis asociada a psoriasis o al lupus. En estadios ya avanzados, ya cuando hay mucha secuela, cuando hay mucha inflamación y esa inflamación se comió el hueso o los tendones, ahí sí aparecen deformidades, y ese tipo de deformidades a largo plazo son las que te permiten, a simple vista, hacer el diagnóstico. Hace 40 años atrás, el tratamiento, o 35 años atrás, el tratamiento de los artritis, por ejemplo, era con aspirina, altas dosis. Han pasado los años, últimamente estamos utilizando drogas biológicas, así que supuestamente, y a eso es lo que apuntamos y hacemos mucho esfuerzo, estas fotos que yo les había mostrado de pacientes con deformidades, no las tendríamos que ver de acá a 20 o 30 años, y si las vemos tendrían que ser excepcionales. Esa es la idea. Por eso hay mucho esfuerzo últimamente en el diagnóstico precoz, en los tratamientos oportunos y lo demás, ¿sí? Y en cuanto a lo que me preguntabas, en la mano de Yacoud, el paciente puede abrir y cerrar las manos, por más deformada que esté. En cambio, el paciente que tiene artritis reumatoidea tiene un puño incompleto y después al momento de abrirlo se tiene que ayudar. Ahí radica la gran diferencia que me habías preguntado, ¿sí? Claro, pero esa diferencia, mi pregunta era ¿a qué se debía? Porque en la artritis hay mayor inflamación y mayor daño óseo. Sí, así es. Aparte porque es un tipo de artritis muy especial, muy característica. Yo te diría que de cada 100 pacientes que vemos con artritis, vemos 2 manos de Yacoud. Es algo muy especial, te diría. ¿Sí? Aparte, el paciente que tiene lupus tiene mayor predisposición a las tendinopatías. Son pacientes que hacen rupturas tendinosas espontáneas. Entonces, justamente la mano Yacoud aparece más que nada en el contexto de afección de los tendones, ¿sí? Pero son pacientes que rompen tendones sin saber. Ok, gracias, profe. Por favor. ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿Alguien que tenga un familiar con una enfermedad inmunológica y ustedes quieran saber algo?
¿no? Bueno, por ser viernes los vi bien, así que viernes 6 de Viste la bien tarde. y no se movió, muchos participantes tuviste, así que bien. Y ahora creo que les toca pediatría, me parece a algunos, ¿puede ser? Así no se aburren el viernes a la noche, si te querés quedar a la charla. ¿Se la pasaron para mañana? Buenísimo. Buenísimo, qué suerte que tienen. Yo los acompañaría, pero no sé si voy a poder despertar. Bueno, Nosotros teníamos prácticos de psiquiatría, 7 de la mañana en el psiquiátrico, donde había una cantidad